Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la 49ª clase del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Vamos a hacer, después de haber hecho la introducción a, así en general, los modos verbales griegos, ahora vamos a hacer una introducción al modo subjuntivo griego, ¿vale? Principalmente sus características morfológicas fundamentales y sus usos principales que lo distinguen de otros modos, indicativo, optativo e imperativo. Entonces, primero, los usos del subjuntivo. En muchas lenguas se dice que el subjuntivo es un modo de subordinación, es decir, que aparece principalmente en oraciones subordinadas. Por ejemplo, en latín ocurre muchísimo, ¿no? Lo más frecuente es que aparezca en las circunstanciales finales, sobre todo con hina, hopos y hos, también en condicionales, pero puede aparecer en otros tipos de circunstanciales e incluso en completivas y de relativo. Vemos que aquí no me detengo mucho porque, bueno, todo esto de las subordinadas en griego es bastante loco, ¿no? Y eso pues habrá que explicarlo ya más avanzaditos cuando hayamos visto todos los modos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de momento vamos así un poco a cara perro, ya lo sabemos, y a salto de mata, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Además, el subjuntivo tiene usos como verbo de la oración principal, ¿vale? Entonces, estos son los usos, vamos a decir, más fáciles y más claros de ver, ¿vale? Entonces, subjuntivo que aparece en oraciones subordinadas, eso es más complicado, y luego subjuntivo que aparece como verbo de la oración principal. Como en español, por ejemplo, el conocido como subjuntivo exhortativo, que también existe en latín, ¿no? Entonces, por ejemplo, theonde, naus, horois, panigiois, pasas, epelzomen. Es decir, vayamos a todos los templos de los dioses con coros nocturnos, ¿no? Entonces, este vayamos, vemos que el subjuntivo exhortativo aparece principalmente en la primera persona plural, ¿no? Es una especie de invitación, una especie de orden a un colectivo en el que yo también estoy, es decir, a nosotros, ¿no? Esto que normalmente en clase de español se dice que esto es el imperativo de primera persona plural, bueno, así, ¿no? Pero, o sea, para entendernos sí, pero no es propiamente imperativo, es subjuntivo exhortativo, ¿no? Es una exhortación a un conjunto entre los que yo también estoy. Vayamos, hagamos, etcétera, ¿vale? Sin embargo, también hay otros usos como el dubitativo o deliberativo. Este no existe tal cual en español o no suena tan natural en español, ¿vale? Entonces, por ejemplo, o Zeu tilexo, es decir, o Zeus, literalmente esto sería algo así como ¿qué haga? ¿Qué haga? En español pues queda raro, ¿no? Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿No? Entonces, por eso dubitativo o deliberativo, ¿no? ¿Qué debo hacer? También de forma parecida al español, el subjuntivo puede usarse para la orden negativa, es decir, una prohibición, cuando va negado con me, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mentor, me sepesi paraipepícesin odiseus mnesteresi majestai. Es decir, mentor, que no tenga tuse Odiseo con sus palabras para luchar contra los pretendientes, ¿no? Entonces tenemos aquí este verbo que está en subjuntivo, y vemos que está negado con me, es decir, que no te engatuse, que no te embauque, lo que sea, ¿vale? Entonces, vemos eso, ¿no? Y además vemos, este ejemplo me gusta, porque vemos que la orden puede ser incluso en tercera persona, ¿vale? Porque propiamente el sujeto es Odiseo, tercera persona, ¿no? Vale. Entonces, eso es, grosso modo, los usos principales del subjuntivo. Como digo, todo esto de los usos de los modos verbales, eso es una cosa súper complicada en griego, pero de momento vamos bien, ¿no? Luego, aparte de estos usos que son más fáciles en las oraciones principales, lo de las oraciones subordinadas, normalmente no hace falta realmente que nos sepamos toda la teoría de las oraciones subordinadas, etc. Simplemente viendo el nexo que introduce la subordinada y un poquito de contexto, pues más o menos podemos traducir, ¿vale? Bien. Luego, características morfológicas. Y bueno, vemos que es bastante corto, ¿no? La principal característica morfológica, ¿por qué es bastante corto esto de características morfológicas? Porque ahora cuando veamos el presente, el auristo y el perfecto de subjuntivo, iremos explicando mejor y más detalladamente la morfología de cada uno de esos tiempos en el subjuntivo, ¿no? Pero las características morfológicas básicas, generales del subjuntivo son estas.
la principal característica morfológica del subjuntivo es que la vocal temática es larga. Entonces, recordemos que cuando estudiamos todo esto de las vocales temáticas, muy al principio, decíamos o, e, o, o. Pero decíamos omicron, epsilon, no omega, eta, ¿no? Entonces, vemos que en lugar de o, o breves, tenemos o, o largas, ¿vale? Entonces, esa es la característica principal del subjuntivo. Esta característica suele hacer que sea bastante fácil reconocer el subjuntivo, ¿no? Aunque no siempre a causa de las contracciones que, bueno, muy frecuentemente tienen lugar. Luego, como ya sabemos, el subjuntivo solo tiene los tiempos presente, aoristo y perfecto. Entonces no tiene imperfecto, no tiene pluscuamperfecto, no tiene futuro incluso, etc. O sea, es que realmente que exista futuro de subjuntivo no tiene mucho sentido, aunque en español supuestamente exista, ¿no? Pero bueno. A pesar de ello, el subjuntivo usa solo desinencias primarias. Recordemos que habíamos dicho, también en su momento, habíamos dicho las desinencias primarias son para los tiempos primarios, lógicamente. Y luego los tiempos secundarios son los tiempos de pasado. Entonces, propiamente al aoristo le correspondería tener desinencias secundarias. Por supuesto, nunca tiene aumento. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en esto del aumento. Recordemos, el aumento en el aoristo es solo, y en el imperfecto, etcétera, ¿no? Para los tiempos secundarios en general. El aumento es exclusivo del indicativo, y eso lo habíamos estado diciendo mucho tiempo y muchas veces cuando veíamos los infinitivos y los participios. Decíamos, ojo, el infinitivo de aoristo no tiene aumento, ojo, el participio de aoristo no tiene aumento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aumento es solo para los tiempos secundarios en indicativo, ¿vale? Entonces, el aoristo de subjuntivo no tiene aumento. Ahora vamos a estudiar el presente de subjuntivo.